Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo andan? Hola, profe, buen día. Buen día, profe. Hola, André, hola, Giselle. Bien. Bueno, cuéntenme, ¿qué tienen planificado para hoy? ¿Alguien tiene pensado presentar el TIF? ¿Cuáles son los planes que tienen? Profe, Dale. nosotros lo tenemos armado, Sí. pero no había, en la clase que se habilitó de TIF, no había espacio para presentarlo, digamos. No, pero por eso mismo, les he dicho varias veces, yo no lo manejo, eso es de directamente de educación a distancia, pero por eso mismo les mandé una noticia. ¿La leyeron con respecto al TIF? Sí, porque la noticia era confusa también. Decía que había A ver. tiempo para presentarlo en la última clase Claro, hasta el 5 de diciembre, pero no hay espacio para presentarlo. pero es que lo hablamos la clase pasada, digamos, que siempre los TIF, las vieron por cronograma TIF y recuperatorios son la última semana. La fecha formal de la institución es la última semana. Se contempla que se empieza a defender, se puede empezar a defender, por ejemplo, esta semana, por una cuestión simplemente de que los tiempos vieron que cuando cierra, ¿se acuerdan que le hablé la clase pasada también? Cuando nos cierra a nosotros el sistema para cargar las notas finales, les cierra también a ustedes para poder inscribirse. Entonces, ¿vieron? O sea, la lógica sería que cierre, digamos, primero las notas, ¿no? De regularidad o no, y después ustedes tengan un tiempo más. Por lo general las universidades tienen una semana más para darles tiempo a inscribirse, ¿me entienden? Pero acá, en el segundo cuatrimestre, pasa esto, de que cierran al mismo tiempo. Entonces, como hemos hablado varias veces con esto de la institución, por estos tiempos, ¿no? Como que no, digamos, se superponen. Entonces, digamos, se nos dio ese lugar de poder que comiencen a presentar antes. Como por acá, digamos, en esta materia, el TIF consiste en una defensa oral, no en la presentación en sí por el campus, sino en la defensa oral, ¿bien? Em, Siempre, o sea, va a salir el espacio de entrega en la última semana, en la última clase. Bien, entonces, ¿qué decía la noticia con respecto a la defensa? O cuándo presentaban el portafolio y todo el tema. ¿Cuándo lo presentaban? Según la noticia. Y lo hablamos acá también, pero le En reforcé el con la noticia. oral, cuando te presentás a dar la defensa. Claro. Entonces, acá es esa la instancia, o sea, no importa, la plataforma es para quienes, en realidad, la plataforma simplemente es para quienes no van a defender el TIF dentro de la cursada. Entonces ya queda el registro porque la institución vieron que les pide que esté entregado, es por eso el espacio de entrega. Pero esta grabación ya es un documento válido para acreditar que ustedes aprueban o no. Lo mismo que en el final, ¿vieron? También son documentos públicos, son instancias públicas, no sé si sabían. El momento final de una materia, de la que sea, de la carrera, es por ley. Son eventos públicos, digamos, son ceremonias formales públicas, por eso hay que respetar con la cámara, que se ve bien la denominación de la persona. Hay docentes, el IUC no lo pide, pero les debe haber pasado con otros docentes que les piden en las mesas finales mostrar el DNI, porque hay instituciones, hay universidades que lo piden. Yo no lo pido porque el IUC no lo pide, ¿no? Y nos conocemos, pero es para acreditar identidad, porque perfectamente se podría presentar otra persona, supónganse en lugar de Iñaki se presenta otra persona, ¿no? Y con la identidad de Iñaki y rinde. Perfectamente podría ser, digamos, acá, justamente, por eso también la institución les pide esto de tener prendidas las cámaras, porque perfectamente, chicos, pasa, ¿no? El robo, digamos, de identidad o hacerse pasar por otra persona. Pero no piensen en el tema del campus como único registro, no, son múltiples registros que se utilizan, ¿sí? Em, por eso yo les mandé, digo, va a surgir esto de que yo no sabía por lo general, a ver, repito, institucionalmente es la última semana,
Pero yo, por ejemplo, cuando soy contenista, yo ya lo pongo en esta semana. Bien, para que no pase esto, porque si no les agarra como una incertidumbre que se quieren morir y bueno, entonces, pero esta materia no la manejo yo desde el campus, entonces eh, no sabía bien cuándo iba a salir, pero bueno, por eso les mandé la noticia como para recordarles que lo habíamos hablado acá, de que en realidad la instancia es esta, la oralidad, digamos. Es más, por ejemplo, si alguien quiere presentar el TIF ahora, comparte el portafolio por el chat, ¿sí? Y listo. Bien. Es más, ni siquiera es necesario después que lo suban al campus, porque ya hay otro registro desde el video. Por eso, el campus es más para quienes no vayan a presentar ahora y quede para la institución eso, ese registro de entrega, ya sea en forma asíncrona, asincrónica o sincrónica, por acá. Bien, bueno, vuelvo a preguntar para saber, para programar los tiempos. ¿Alguien va a presentar TIF ahora? ¿Algún grupo lo va a hacer? Sí, profe, nosotras, si podemos presentarlo ahora. Bien, bien. ¿Un solo grupo entonces? ¿Nadie más? Por una cuestión de disposición de tiempos. Igual antes, por eso, quiero que veamos dudas, que hagamos como un cierre también de la materia, antes de que, a no ser que las chicas tengan apuro y quieran presentar ya, pero tal vez les sirve, no sé, ¿no? Mercedes, ¿cuántas son ustedes? Somos tres, Bien, Daniela Bazán, bien, Romina Peralta y War Mercedes. bien. Aprovecho y aclaro algo con respecto a la regularidad y la nota del segundo parcial. Las notas, como ya les he dicho, y se me ha perdido todo, no encuentro nada. Las notas de los parciales se cruzan, son tres ejes los que pide la institución. Asistencia, los trabajos, las entregas por el campus y las notas, los parciales concretamente. La nota de parcial que yo les cargué en el parcial 2 es la instancia que tuvimos acá, que es una nota, es un valor cuantitativo que yo veo a partir de lo que ustedes eh, realizaron, ¿bien? Pero es una instancia, es como una actividad más. Entonces, después todo el proceso, yo por más que les ponga, no sé, está Dani, 10 tiene Daniela, supónganse, 10. Y después miro el proceso, porque el proceso lo hago después, miro después. Y Dani no completó, que justo para el segundo parcial teníamos 4 cuestionarios que incluso se acuerdan que les dije, yo no voy a poner, la institución pide que estén aprobados, como eran, yo sé que eran difíciles, eh, les dije, voy a poner solamente aprobado, o sea, como quien lo hace, no que está aprobado, sino aprobado y ausente para quien no lo hizo. Pero yo no puedo manejar, si Dani tiene 10 en el parcial y no tiene entregas del proceso, yo no tengo cómo dibujarla, digamos, institucionalmente, igual que la asistencia, incluso por ahí ustedes me avisan y yo lo considero, profe, tengo problemas Wi-Fi, tengo que ir al médico, no sé, y yo eso lo puedo considerar. Pero las actividades en sí no, tendría que yo meterme con sus usuarios y hacer, ¿no? Vieron que el campus marca qué está hecho y qué no, ¿se entiende? Entonces, yo hay cosas que van más allá de mí, digamos, son las reglas de juego, digo, para que no se enojen conmigo, pero hay cosas que yo no puedo, les pido disculpas, pero son las reglas, ¿bien? Em, entonces, yo hay cosas que puedo llegar a manejar como, digamos, tener un poco de más consideración o mayor flexibilidad, pero hay cosas que se tienen que acreditar y se tiene que evidenciar, ¿bien? Es más, los cuestionarios saben que ni siquiera los hago yo. Los cuestionarios, lógicamente, no van en el portafolio, porque no, sí, tampoco tiene sentido, tiene otra lógica el cuestionario, busca otra cosa. Y hasta lo del portafolio no es propuesto por mí, es desde la cátedra, ¿no? Desde el área de contenista con educación a distancia. Entonces, yo lo único que hago acá es mediar, ¿no? Como decir, bueno, en esto de las instancias de evaluación oral, ese es más mi rol y hacerles, digamos, más fácil la comprensión de los conceptos y los contenidos y ayudar a guiarlos, nada más, pero las reglas son las reglas. ¿Sí? Así que no, les pido por favor que no se enojen conmigo porque no, la verdad que lejos de mí está toda intención de perjudicarlos, ¿sí?
¿sí? Hago por ahí tal vez me da culpa, creo que con ustedes y con las dos primeras comisiones que vi en la semana, creo que no les recordé que completaran el proceso. Pero sí creo que les dije que iba primero a evaluar y después iba a mirar esa nota y le iba a cruzar con el proceso y eso lo digo siempre, así que se los debo haber dicho. Bueno, eso, no, querías... Sí, profe, de mi parte, yo soy una de las que me pasó eso. No, quédese tranquila que yo lo entendí. O sea, me colgué con el campus, se me cerró la autoevaluación y bueno, nada, y la cerré después del me quise parcial. morir. La cerré, Sí, sí, no, no, la cerré se me después. pasó. Claro, por eso, yo por ahí pido disculpas, Romá, que no, me parece que en la vorágine son tantas cosas que después sí, con las otras comisiones, igual así me pasó peor que con ustedes, o sea, de no completar, les mandé noticia antes que completaran el proceso. Y bueno, y me mandan, por eso aclaro esto del portafolio, porque me mandan a decir que yo les había dicho que me pasan una grabación, una consulta en portafolio, que no, como que no hicieran más actividades. Claro, y en realidad me habían preguntado, y estábamos hablando del portafolio, ¿qué cosas iban en el portafolio? No, los cuestionarios lógicamente que no, por una cuestión que es otra lógica, nada más. Pero yo no, nunca, no puedo, va en contra de las reglas institucionales y les digo, no, no hagan los cuestionarios. ¿Se entiende? A ver, son todas instancias de aprendizaje, ese es el tema. Pero bueno, no, no, porque por ahí hay gente que se ha enojado conmigo. Pero bueno. Bueno, entonces van las chicas. ¿Qué quieren? ¿Quieren que veamos, hagamos un cierre? ¿Quieren que las chicas, no sé, chicas quieren presentar primero? También sirve de ejemplo o no sé. O quieren que veamos las dudas de los otros trabajos y vamos haciendo un cierre, hacemos un repaso general de la materia. ¿Qué prefieren? Eh, Lo que ustedes necesiten. Nosotras preferimos, si puede ser, Ya, empezarlo ahora dale, y después dar el cierre, pero dale. como usted diga. Miren, hoy no hay clase programada. Vieron que el campus, o sea, hay una, habla de escritura, qué sé yo, preparación de trabajos finales, pero no tenemos una clase planificada. Todo depende de lo que ustedes necesiten, ¿sí? Si necesitan que veamos las dudas, si quieren que veamos sus portafolios o los TIF, ¿sí? Este es el momento, digamos. O quieren que hagamos... Nosotras Sí, lo que vamos a hacer es, ahí compartió Dani el portfolio y la idea ahora es compartir pantalla e ir explicando un poco cómo fue nuestro seguimiento y todo lo que armamos. perfecto. Bueno, Dani, no sé Cuando si quieres quieran. compartir ahora. Tienen, chicas, el tiempo que tienen, Ahí les comparto, le compartí a Dani, listo. así que las escuchamos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, eh, primero armamos un grupo de WhatsApp que fue con el que estuvimos durante todo el cuatrimestre haciendo las actividades, o sea, vía WhatsApp nos comunicábamos eh, y más o menos íbamos armando y diciendo cómo hacer los trabajos y después Roma creó este portfolio donde fuimos metiendo clase por clase los trabajos y las actividades que hicimos cada una y de forma grupal. Por ejemplo, en la actividad de la clase uno cada una subió su citado de reglas APA y después en el resto de las clases, bueno, en general siempre fueron grupales. Ahí están mostrando uno de los reglados. Em, sí, a partir de la clase 2 ya empezamos a trabajar en grupo. Entonces, bueno, en la clase uno por eso vemos así el trabajo de cada una y a partir de la clase 2 ya empezamos a trabajar lo que eran las actividades en grupo. Bueno, acá nosotros fuimos subiendo por carpeta más que nada para poder tenerlo identificado, cuál era la actividad y qué era lo que veníamos viendo. Bueno, este era una actividad que hicimos en un foro que era sobre las definiciones de la ciencia, las características de la ciencia, el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Después tenemos en la clase número 3 habíamos visto lo de paradigma y la estructura de la revolución científica planteada por Thomas Kuhn.
Ay, me perdí. ¿Dónde estaba? ¿Qué Se me usaron fue. Acá. para el mapa conceptual? Qué bonito se ve el gráfico. ¿Qué recurso utilizaron? Canva. ¿Se Mm, ve? Porque no sé dónde estoy. Sí, Me se fui. ve, se ve. Ah, me Estás Sí, fui. bien. ahí está, ahí volviste. precioso, sí. Ujú. Em, Usamos Canva para este. Fuimos haciendo después, ¿qué más? Aquí. En la clase 4 habíamos planteado las preguntas em, que habíamos visto con Inode, em, que nosotros en un principio habíamos entendido una cosa sobre la actividad que era, habíamos entendido como que teníamos que hacer las preguntas sobre el texto y después vos nos planteaste que hagamos em, preguntas más orientadas a lo que es la investigación científica y vinculada con la educación física también, ¿no? Entonces, bueno, hicimos estas preguntas. Em, Después, ¿Les sirvió ese ejercicio de problematizar para después, para pensar, vieron el último que hicimos, de que tenían que confeccionar? ¿Les sirvió para comprender la complejidad de hacernos preguntas científicas o no? sí, sí, esa clase y la siguiente, que fue la que trabajamos bastante eso, es como que nos ayudó a entender eso de, bueno, la relación entre dos o más variables, o sea, que no son preguntas con una respuesta específica, sino como que hay que ir buscando que abra el juego a poder hacer la investigación y que sea em, de un interés, que no sea una información que ya se conoce, sino que plantear una pregunta nueva y demás para poder hacer la investigación, porque si no, no tiene sentido. Pues, bueno, fuimos haciendo lo que fuimos trabajando, digamos, en las clases, a partir de los artículos que fuimos trabajando, buscar, poder identificar en los distintos artículos los objetivos, el marco teórico y demás. Eso lo fuimos haciendo, bueno, como que lo fuimos identificando a partir de buscar artículos y, e ir identificándolos en cada una de las clases. Después, en la clase 7 ya habíamos visto algo de las encuestas, entonces habíamos visto la actividad, era particularmente sobre el censo, pero bueno, era más que nada vinculada a la encuesta. Y después, en la clase 8 bueno, no pusimos nada porque habíamos tenido el parcial, el primer parcial. Después, en la clase 9 también era un poco lo que veníamos trabajando de buscar un artículo e identificar en el artículo las hipótesis, qué tipo de hipótesis planteaba y demás, las variables. Poder identificar también en los artículos la unidad de análisis, el anclaje, el espacio temporal. Y después, bueno, en la clase 10 11 y 12 había cuestionarios, por eso no los pusimos. Y en la clase 13 tuvimos lo que era el parcial, el segundo parcial. Nosotros acá subimos lo que habíamos planteado, lo que sería nuestra investigación. También está eh, la encuesta y el formulario o sea, los datos, la planilla que armamos a partir de los datos recolectados con distintos em, gráficos de barra con las distintas preguntas que nos permitieron hacer el análisis final para la investigación que habíamos hecho. Y después,
Bueno, subimos también los manuales que fuimos utilizando. Principalmente trabajamos con dos, nosotros, para hacer el TIF, trabajamos con dos autores que son Hernández Sampieri y Sabino. Y acá tenemos lo que sería nuestro TIF, que nosotros utilizamos la aplicación Prezi. Está un poco extenso. Vamos a mostrar solo algunas diapositivas, pero igualmente ahí queda el link para que lo puedan ver entero. Pasa que haciéndolo, como que se iban abriendo ventana, ventanita y más ventanitas, como que se fue yendo por las ramas para poder explicar bien cada cosa. Pero bueno, nosotros queríamos mostrar más o menos cómo lo habíamos armado. Después usted nos dirá si mostramos más o no. Eh, Le decía que habíamos trabajado sobre dos autores principalmente, em, Hernández Sampieri y Carlos Sabino, principalmente porque, bueno, lo que es la investigación científica, si bien tiene como un parámetro, no es una recta, no es una receta fija ni rígida, sino que es flexible. eh, y trabajamos con los dos porque, digamos, Sabino plantea cuatro momentos y Hernández Sampieri lo plantea en fases, que más o menos los dos pasan por los mismos pasos, y llegan obviamente hacen como el mismo camino, pero uno planteado de una forma y otro planteado de la otra. Nosotros, en este caso, vamos a hablar sobre los cuatro momentos de Sabino, em, pero tomando en los distintos momentos, tomando ciertas definiciones de Sampieri también, como para poder completar y darle como un poquito más de información. Bueno, como decía antes, acá Sabino dice que es un modelo lógico, los momentos de la investigación es como un modelo lógico para poder seguir la investigación científica, pero que no es eh, algo rígido, sino que es más flexible. Sabino lo plantea en cuatro momentos: el momento proyectivo, el momento metodológico, el momento técnico y el momento de análisis o síntesis. Bueno, yo voy a hablar sobre el momento proyectivo, que es la parte teórica. Se define como la fase de definición del problema, o sea, se inicia con una idea, un problema y de la coherencia lógica de la propuesta. Creo que Dani estás compartiendo. Ahí. El investigador ordena inquietudes, formula preguntas, se plantean los objetivos, después vamos a ver, pero hay objetivos generales y específicos, y por último el marco teórico que nos permite guiar esta investigación. En primer lugar, se plantea la idea o el problema, que una idea o un problema de la investigación debe surgir de la necesidad de conocimiento, y conocer lo que ya se ha investigado nos permite poder identificar áreas que no se han explorado. Y las ideas deben ser evaluadas en términos de, más bien de originalidad, de relevancia, de variabilidad. Y es un paso muy importante porque sin idea o problema no podemos tener una investigación. La segunda fase es la problematización y la fundamentación, que es el acto en que se convierte una situación en un objeto de investigación. Es en el momento en el que se expresan la relación entre dos o más variables y a partir de ese proceso se pueden definir los objetivos, la metodología y el objeto de estudio. Después pasamos con los objetivos de investigación, que nos permite definir eh, qué se pretende conocer o resolver y nos permite guiar el diseño
nos permite recolectar datos, nos permite también el análisis y la interpretación de los resultados. Y como dije, los objetivos pueden ser generales, que es el objetivo principal, el de una investigación, y nos permite reflejar la finalidad global del estudio, y después objetivos específicos que derivan del objetivo general de este nombrado anteriormente, y son más bien detallados, y nos permiten estructurar y organizar la investigación en partes más manejables. Y por último, el marco teórico, que nos proporciona el contexto y los antecedentes necesarios para poder entender el problema de dicha investigación. Implica una revisión y una organización de los contenidos disponibles sobre el tema y construye lo que se planteó principalmente de esa idea o ese problema. Nos da definiciones, conceptos claves, es como lo que da estructura ¿cómo se dice? A todo, lo que nos permite que la investigación esté estructurada. Bueno, después el momento metodológico, que es una parte teórica y otra práctica. Este momento nos permite hacer una ejecución efectiva de la investigación científica porque nos permite establecer estrategias y métodos específicos para confrontar la teoría de los hechos, de lo que se planteaba anteriormente. Este momento se divide en 4 partes. Tenemos el diseño de la investigación, tenemos las hipótesis y las variables, tenemos los enfoques que se dan en esa investigación, la definición de la muestra y la selección y recolección de los datos, selección de instrumentos y recolección de datos. En el diseño de investigación consiste en decidir qué entidades observan, cómo, cuándo, cuántas veces y en qué condiciones. Es el marco que guía la planificación de un estudio y debe elegir el tipo de investigación y debe tener ciertas características. Está todo obviamente regido, ¿no? Las características del diseño son neutralidad, que tiene que ser libre de opiniones personales y de sesgos, fiabilidad, el método permite obtener resultados consistentes y no, bueno, como en el anterior, personales o de forma subjetiva. Después tenemos la validez, que es el uso de las técnicas adecuadas para poder cumplir con los objetivos. Y por último, la generalización, que son las posibilidades de aplicar los resultados más allá de la muestra que se estudia. Tenemos 4 tipos de investigaciones: las exploratorias, las descriptivas, explicativas y correlacionales. Las exploratorias nos brindan una visión general, amplia y aproximada de un fenómeno poco estudiado. Se realizan cuando existen pocos estudios previos sobre el tema y es como un fenómeno nuevo. Las descriptivas nos detallan las características fundamentales de los grupos homogéneos de fenómenos y nos proporcionan una información ordenada, compatible y verificable. Después tenemos las explicativas, que identifican causas, orígenes o condiciones que producen un fenómeno. Son más complejas y profundas y tienen un mayor riesgo de error por eso. Y por último, las correlacionales, que asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o una población. Pasamos con el siguiente punto, que es el enfoque de la investigación. Son métodos rigurosos e importantes para el desarrollo de la investigación y pueden ser cuantitativos, cualitativos o mixtos, que eso lo estuvimos viendo en clase. Los cuantitativos se centran en la medición y en el análisis estadístico de los datos que se recaudan. El cualitativo se enfoca más bien en la comparación de los significados y contextos. Y por último, el mixto combina tanto el cuantitativo como el cualitativo para poder abordar
procesos más complejos, problemas más complejos. Después tenemos el tercer punto, que son las hipótesis y las variables. Las hipótesis son explicaciones tentativas de los fenómenos que estamos investigando, y una variable es una propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse. Por eso hay varias hipótesis y son como enunciados de proposiciones y afirmaciones. Bueno, acá como dice, que funcionan como brújula del proceso científico, guiando la observación y la verificación de los hechos. Eh, Podemos tener hipótesis de investigación que plantean la relación entre varias variables, las descriptivas que predicen valores o características, correlacionales que establecen asociaciones entre variables, causales explican la relación entre la causa y el efecto, nula que niega la relación planteada por la hipótesis de investigación primaria, o sea, la investigación, la hipótesis primera. Las alternativas proponen una explicación distinta y las estadísticas expresan las anteriores en términos numéricos o probabilísticos. Y después tenemos las variables que varían entre unidades y pueden medirse u observarse. Se vuelven relevantes cuando se relacionan con otras en una hipótesis o en una teoría. Y hay varios niveles que, que son la definición conceptual, describe el significado teórico de la variable, se basa en el marco teórico y en la bibliografía científica. Después la definición operacional indica cómo se puede medir o registrar esa variable. Eh, y después pasamos con la definición de la muestra, el cuarto punto. Eh, Especificar en el grupo de estudio nos permite definir los casos sobre los cuales se habrá de recolectar los datos, delimitar la población, eh, elegir el método seleccionado de la muestra, ya sea probabilístico o no, precisar el tamaño de la muestra requerida, aplicar el procedimiento de selección y obtener una nueva muestra. Eh, bueno, a ver. Ahora pasamos con el último punto, selección de los instrumentos de recolección de datos. El investigador debe seleccionar las técnicas e instrumentos adecuados para poder recolectar datos luego de que sean analizados y comparados con los objetivos e hipótesis, permitiendo llegar a conclusiones y, si no, a nuevas preguntas. Bueno, las técnicas e instrumentos de recolección son los que se utilizan para poder registrar la información o datos variables. Los instrumentos son herramientas concretas que nos permiten aplicar técnicas, por ejemplo, como hicimos nosotras en uno de los trabajos, los cuestionarios, las preguntas. También se pueden hacer guías, matrices o pruebas, dependiendo el objetivo y la finalidad del estudio. Y bueno, deben seleccionarse instrumentos que sean válidos, confiables y prácticos eh, para poder tener los resultados más precisos. Y recolectar los datos nos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Bueno, y ahora ya pasaríamos con el momento técnico, que va mi compañera Daniela. Bueno, el momento técnico es el momento práctico y es la fase específica de recolección de datos propiamente dicho, digamos. Como venía diciendo Mechi, la recolección de datos necesita de las variables y de la operacionalización de las variables para poder traducir em, elementos abstractos en datos que puedan ser medibles. Em, para este momento tenemos diferentes técnicas.
que pueden ser la encuesta, la observación, el experimento. Nosotros, bueno, hicimos hincapié en estos tres que, digamos, fueron, digamos, los que más vimos en el campus. Em, la encuesta es el conjunto de preguntas eh, que se le realizan a a la muestra para poder obtener datos, opiniones, comportamientos y demás. Las características que tiene la encuesta es que es estandarizada, con preguntas idénticas para todos, que tienen representatividad, que la muestra puede ser seleccionada eh, y representativa de la población para poder generalizar datos. Por ejemplo, para poder tener un dato que pueda ser confiable, digamos, la muestra tiene que ser representativa. ¿Qué quiere decir? Que si somos 40 millones, no podemos hacer una encuesta a 10 personas y generalizar ese dato y darlo por válido porque es una muestra muy pequeña en comparación con la población. Eh, bueno, tiene que ser flexible, que pueden ser administradas de distintas formas, o sea, pueden ser cara a cara, por teléfono, en línea y demás. La eficiencia, que permitan recolectar grandes cantidades de datos en un periodo relativamente corto. Y tienen que tener variedad de datos que pueden recoger datos cuantitativos, cualitativos, dependiendo de cómo sean las preguntas, si son preguntas cerradas, abiertas y demás. Después tenemos lo que es la observación, que la observación no es simplemente ver y tomar nota, sino que implica un poquito más, ir un poquito más allá, digamos, adentrarnos profundamente en la situación que estamos observando, ¿no? Em, para esto se necesita un papel activo del investigador para poder llegar a una reflexión eh, concreta, digamos, y válida. Em, la observación tiene que ser planificada y metódica. Es la primera fase de toda investigación. Proporciona información de primera mano y todos los campos científicos la utilizan como herramienta básica de recolección de datos. Puede ser de observación directa o indirecta. Directa es cuando el investigador presencia el asunto, el fenómeno, lo que está investigando sin intervenir. Indirecta es cuando no, el investigador no observa directamente, sino que recurre a otro tipo de fuentes que ya hayan observado ese fenómeno. Y después es según la participación del observador, que puede ser participativa cuando el investigador se involucra con el grupo que está observando, con el fenómeno. Puede ser natural cuando se hace forma parte del entorno, o artificial cuando se integra de manera externa. Y puede ser también abierta, que el grupo que está siendo observado sabe que es observado, o encubierta, que es cuando el grupo lo desconoce y es como que el investigador se hace pasar por otra persona, digamos. Y después tenemos el experimento, que es también una forma de observación, donde el investigador manipula variables para observar sus efectos sobre otro tipo de variables. Hay como una variable independiente que afecta a las variables dependientes. Em, las características del experimento es esto de manipular las variables que el investigador modifica intencionalmente. eh, Se hace un control sobre variables externas, más que nada para que eh, los efectos observados sean únicamente de la manipulación de las variables independientes y no de otras cosas externas.
repetibilidad que puede replicarse con resultados similares por otros investigadores. Y grupo de control que es un grupo sin intervención que sirve de comparación eh, para poder comparar esto de eh, el, el grupo manipulado y el grupo de control. Y después está la última fase de este momento, que sería el procesamiento de la información, es cuando ya los datos recolectados se tienen que procesar. eh, Implica la organización, codificación de esos datos, el análisis para obtener resultados válidos. Y bueno, cierra, digamos, lo que es el momento eh, técnico, que sería el tercer momento de Sabino. Y llegamos al cuarto y último momento, que es el momento de análisis o síntesis, que una vez procesados los datos, eh, se analiza la información, se sintetiza y se arriba a conclusiones. Em, este proceso es crucial para validar los resultados obtenidos y orientar futuras investigaciones. ¿Por qué dice orientar futuras investigaciones? Porque cuando nosotros podemos llegar a analizar, interpretar, sintetizar y llegar a una conclusión, se abren nuevas preguntas sobre eso que se investigó. Digamos, no es que se cierra la investigación y es la única respuesta que hay sobre ese tema. Se abre un mundo nuevo, digamos, que permite, digamos, hacer nuevas preguntas y nuevas investigaciones. Dentro de este momento está, bueno, lo que sería la interpretación y el análisis, que es descomponer la información para examinarla en detalle. Interpretar implica vincular los resultados con conceptos y contextos que le den sentido a esa información para poder llegar a un conocimiento. Nosotros partimos de un dato que es una representación simbólica. La información es el conjunto de datos que nosotros los tenemos que organizar y estructurar, y el conocimiento se da cuando podemos procesar esa información y cruzarla con el marco teórico, con las valoraciones y con la subjetividad de los procesos mentales del investigador. Para esto, para este momento se usa mucho lo que es la estadística, que es un instrumento de análisis de datos. Es una disciplina matemática y que brinda información que ayuda a tomar decisiones y que también eh, sirve para la vida, digamos, ¿no? Pero los datos por sí mismos eh, no nos dicen nada. Nosotros tenemos que analizarlos y llegar a una conclusión. Eh, Después, la síntesis eh, conecta los datos con el problema y el marco teórico, integra todas las conclusiones y análisis parciales que se fueron haciendo con cada uno de esos datos obtenidos y constituye, digamos, el cierre del proceso de la investigación con la conclusión final que, como decía antes, abre paso a nuevas investigaciones y nuevas preguntas. Y por último, está la redacción del informe, que luego del análisis y la síntesis, se redacta el informe de investigación que expone el problema, el proceso, los hallazgos y las conclusiones finales, y es, digamos, el paso final que comunica el contenido obtenido. Bueno, nosotros fuimos mostrando, digamos, a grandes rasgos lo que serían los cuatro momentos. Dentro de los cuatro momentos fuimos haciendo eh, otras, otras pantallitas con más información. Por ejemplo, bueno, este es sobre la estadística, pero bueno, más o menos queríamos mostrar las cosas más importantes y nombrar
las características de los cuatro momentos, qué incluía cada uno de ellos. em, Ahí dejo de compartir. Más que nada, a grandes rasgos, queríamos mostrar, bueno, cómo era el camino de, de la investigación científica, los cuatro momentos que incluía cada uno. Dentro de esos fuimos haciendo como diferentes llamadas, pero bueno, más o menos a grandes rasgos es eso. Obviamente está ahí el link en lo que es la carpeta del TIFF. No sé si- No hace falta compartirla, Dani, como quieran. Perdón, profe, no escuché, ¿qué dijo? No hace falta compartirla, no sé si estabas buscando para compartirla o... No, sí, más que nada para, em, como le venía comentando esto de, nosotros cuando lo fuimos armando, como lo estructuramos con los cuatro momentos y a partir de los cuatro momentos es como se van abriendo como las diferentes ramas, ¿no? ¿Qué incluye cada momento? Y bueno, y ahí se vuelven a abrir otra vez nuevas ramas. Entonces, bueno, ahora en la presentación no mostramos todo, 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 pero bueno, queríamos mostrar más que nada, digamos, lo más importante. De todas formas, en el portfolio, en la parte que dice trabajo integrador final, está el enlace para entrar, por si lo quieren ver. Se puede ver en la última carpeta. Bien. ¿Terminaron? O... Bueno, una salvedad nada más a nivel de conceptual. Creo que Dani hablaba de la muestra. Ahora no me acuerdo si lo hablaba. Creo que Dani. Eh, Cuando hablaban de, bueno, las preguntas, ¿no? De realizarle a la muestra. Yo sé que cuando hablamos de muestreo, hablamos de selección de gente, en este caso, o gente u objetos, ¿no? Que vamos a analizar. Pero la muestra refiere en realidad, el muestreo es a la selección de cuál es el nicho, por así decirlo. Y la muestra, en realidad, no se trata de las personas, supónganse que en este caso, ¿no? Que pongamos personas que vamos a encuestar o a entrevistar. La muestra no refiere a las personas, sino que refiere a los datos que se recolectan a partir de esas personas o esos sujetos que vendrían siendo a nivel técnico la unidad de análisis. Bien, entonces, por ejemplo, es como mínimo, porque todo lo demás está perfecto lo que han dicho, entonces mínimo decir, eh, vieron siempre, todo es perfectible, entonces yo siempre voy a trabajar sobre, lógicamente, lo que está bien, no es necesario trabajarlo. Entonces, esto decir, bueno, aplicar, por ejemplo, bueno, aplicamos encuestas a la muestra, digamos, no sería correcto del todo, ¿se entiende? Porque, repito, la muestra vendría siendo esto. ¿Vieron cuando van a sacarse, a hacerse un estudio de sangre? Le sacan una muestra, o sea, le sacan algo de ustedes. No es que ustedes son las muestras, ¿se entiende? Ahí más el concepto. Bien, entonces digo para que cuando en los discursos es importante las palabras, digamos, que utilizamos, cómo las utilizamos, pero es mínimo, pero todo lo demás, chicas, bueno, impecable, la verdad que impecable, el TIF y todo lo que han elaborado está acorde a todo el proceso que han realizado, la verdad que hay una coherencia a lo largo, desde el minuto cero de la cursada, vieron, hay una coherencia de actuación que lo atribuyo a ustedes, digamos, a cómo ustedes se posicionan frente, no digo solo hasta, me imagino que no es solo a esta materia, sino me imagino que en todas las materias se comportan exactamente igual, ¿no? En esto de, con los valores de responsabilidad, de respeto, de compromiso, y no es con la materia en sí, ni con los docentes, es con ustedes mismas, ¿no? Con su formación, porque esto ustedes lo hacen para ustedes, ¿cierto? Entonces, siempre en realidad por ahí es como que yo entiendo que por ahí se puede interpretar como no como esto de, porque la escuela, los otros niveles nos educan para esto, pensar que responsabilidad habla de, o respeto habla
de hacia los docentes o con el otro, y en realidad es en este nivel educativo que ustedes están eligiendo, no es obligatorio, es con ustedes mismos, ¿no? Con ustedes mismas y con qué perfil de profesionales quieren ser, porque eso se Profe, empieza a construir del minuto cero, sí. disculpe, porque no lo dijimos anteriormente, pero el trabajo lo hicimos entre las tres. Y lo Roma sé, participó un montón también, y lo sé. pero no habló porque Sí, porque no Sí, no sabía si nos iba a ser pusimos de acuerdo evaluada en o realidad no. como íbamos a decir y como el foco iba a estar en ellas, preferí callarme y que sigan exponiendo. Eh, Claro, pero ella participó un nada. montón también, Sí, yo ¿no? lo sé. Yo lo sé si el equipo son las tres, si lo sé. Si acá es una cuestión, Roma también, o sea, estoy hablando de ustedes dos porque son las que están en instancia de evaluación, pero sé que es el equipo, no, no se preocupen. Eh, ¿Qué les puedo decir con respecto a siempre, a qué cosas mejorar, ¿no? Qué cosas por ahí siempre seguir trabajando, porque siempre, obviamente, siempre podemos mejorar. Eh, que se animen, les diría, a ver, como que la base está, ¿no? Como que ustedes ya manejan o dominan, y no me refiero a esta materia en sí, sino voy a ir, no a específico a esta materia, sino a habilidades en general, ¿no? Que desarrollamos, que vieron en forma transversal, sea la materia que sea, que no son propias de una materia u otra, sino el perfil profesional. ¿Qué les diría? Que nada, la base está, o sea, tienen dominio de lo básico y de más allá, digamos, ¿vieron? Se cumple con esto, ok, y ustedes están ahí, ¿no? Como ahí, y están un poquito más allá incluso, pero que se animen a salir un poco de la estructura e ir más allá todavía, como por ejemplo, ¿en qué? Por ejemplo, voy a dar cuestiones más técnicas, puntuales para que puedan observar esto en qué, pero en realidad esto me refiero a todo, ¿sí? Que se animen a ir mucho más allá todavía, a salirse de esa estructura, pues están como es producto de la educación que tenemos, muy armadas, ¿me entienden? Muy formadas, digamos, y ese encasillamiento por ahí nos limita a seguir creciendo y desarrollándonos, y más que ya han alcanzado un nivel que están listas, digamos, para que ustedes vuelen por sus propios medios, ¿sí? En esto a qué me refiero, como por ejemplo puntualmente. Toda la presentación, por ejemplo, el portafolio, todo es como eh, todo de una estructura tradicional, por así decirlo, ¿no? O de lo que se espera. Por ejemplo, bueno, esto de carpetas, con las clases, ¿no? Como muy de esta organización que dentro de la ciencia responde a una lógica bien estructurada, bien metódica, habla de un comportamiento de ustedes, son muy metódicas, muy sistemáticas. Yo me siento vinculada, o sea, empatizo con ustedes porque también soy así, y muchas veces también es necesario que vayamos más allá. Bien, entonces, por ejemplo, el trabajo en el TIF, en Prezi, eh, abordaron en forma muy completa toda la temática, con profundidad, tocaron todo, o sea, tienen dominio de la identificación de los conceptos clave, de todo, o sea, toda la organización, todo perfecto, ¿sí? Ahora, y esto para todos, para que lo tengan en cuenta, siempre a la hora de exponer, creo que se lo deben haber dicho, no es recomendable, hay otras formas de comunicar, no solo con la palabra, sí, escrita, digo, que no haya tanto material escrito o desarrollado, digamos, en las presentaciones. Puedo comunicar de otras formas, con imágenes, ¿vieron? Me imagino que saben, ¿no? Que con imágenes se impacta, digamos, tratar de buscar impacto visual a través de imágenes, videos, no sé, otros recursos que no sean simplemente la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra ya va a estar desde el oído, ¿no? Desde la audición, va a estar ese estímulo. Entonces, que el refuerzo visual sea con otro formato, ¿se entiende? Porque si no es como un doble, la palabra escrita y la palabra oral. Y más si van a leer, ¿bien? Porque no sé, o sea, o por lo menos si voy a decir exactamente lo que dice ahí. ¿Bien? Entonces, traten de hacer este juego, de ir más allá, decir con otros recursos, que no haya tanto texto, que yo entiendo que, a ver, esto es genial, a modo de síntesis de la materia, ¿no? Vieron como una síntesis para estudiarla, ¿bien? Es genial, porque está todo ahí. Pero en las presentaciones no es necesario. ¿Sí? Incluso una palabrita sola y que ustedes hablen. Es más, no me acuerdo si Prezi tiene, pero por ejemplo PowerPoint sí tiene ya, de que viene abajo para el que comparte, digamos, el que arma la presentación, tiene que lo ve solo, ¿no? Como que uno se escribe por ahí el discurso, ¿no? A modo de ayuda a memoria, entonces lo tiene que cuando uno comparte no se ve del otro lado, lógicamente.
porque está este recurso, es lógico, ¿no? Tampoco vamos a decir todo de memoria, o sea, o decir, la idea no es que sea de memoria, la idea es que uno pueda explicarlo o compartirlo desde ahí. Obviamente, repito, siempre, hasta todos los docentes, todo el mundo tiene ayuda de memorias. Eh, Bien, a no ser cuando se llega a un nivel de dominio muy, muy elevado, por así decirlo, que no lo necesitamos. Entonces eso, decirles, es lo único que les puedo aportar, chicas, como algo, obviamente, son excelentes, ¿sí? Como algo no sé, me parece que siempre está bueno como algo que les pueda aportar para que ustedes puedan seguir desarrollando. Que se animen nomás, están preparadas, tienen todos los recursos, cuentan con ellos. Es una cuestión de salir del molde, por así decirlo, ¿vieron? Entonces, estoy segura que pueden, nada, no hay límites, pueden ir mil veces más allá y ahí es donde van a empezar a competir, ¿no? Con el resto, o sea, competir en el buen sentido, digo, de poder sobresalir en el buen sentido, que es lo que buscamos desde el IUR, formar profesionales que salgan, o sea, que sean disruptivos, que vayan más allá de lo que es el profesor promedio de educación física, ¿no? O poder cambiar nuestra profesión. ¿Cómo cambiamos? ¿Quién cambia la profesión? ¿Quién cambia la visión? Nosotros. Nosotros lo hacemos y tenemos que salir, ¿no? De lo que los demás esperan incluso de nosotros, tratar de ir más allá. Pero bueno, eso, nada más, que sean más libres, felicitarlas, sé que van a ser excelentes profesionales, esto se ve desde el principio, desde el principio, entran a primer año y ya es fácil por ahí ver quién va a llegar, quién no, quién, por un montón de cuestiones, no es de capacidad, pasa por otro lado, ¿sí? Pero bueno, felicitarlas, chicas. Y les voy a hacer unas preguntas. Me las anoté, por suerte me las anoté porque ya me estaba olvidando. Bueno, primero, muy cuestiones de la percepción de ustedes. ¿Cuánto tiempo más o menos, ahí Roma también si quiere contestar, cuánto tiempo les llevó elaborar el TIF, más o menos? Para esto, para mis registros, para saber, más o menos. Bueno, ¿O hace cuánto sí, empezaron? La parte del portafolio fue más fácil porque ya lo veníamos trabajando, tenemos un grupo de WhatsApp y veníamos hablando por ahí y veníamos teniendo drive capaz separados de cada trabajo. Entonces fue solamente recolectarlo y, y nada, o sea, organizarlo. Eso llevó un día, pero porque veníamos trabajándolo mucho Ah, porque lo tenían, porque por lo el fueron grupo. acumulando, sí. ¿Y el TIF? sí, el TIF fue un proceso más largo, eh, porque, bueno, también, o sea, nosotros no habíamos empezado a trabajarlo desde antes, o sea, como que lo hicimos a último momento. Pero sí, estos últimos días, o sea, el fin de semana, digamos, casi completo estuvimos trabajando en el TIF, en el armado del TIF. Bien. Eh, Tengo dos más. ¿Qué sienten o si es que sienten que cambió algo en sus matrices de pensamiento el cursado por esta materia, o el cursado de esta materia? Si sienten que algo cambió en sus matrices de pensamiento. Em, no sé si cambió de forma significativa, pero sí te permite, va, por lo menos a mí me permitió tener como más elementos y me pasó, a diferencia de otras materias, que es muy técnica esta materia, entonces los conceptos los tenés que tener muy en claro. eh, y bueno, desde mi lado, por eso también era como, no quiero explicar con mis palabras porque por ahí uso sinónimos o palabras que no van ¿Mm? porque es muy técnica. Eh, y no, me parece que me permitió ver la investigación o por ahí evaluar una investigación de forma distinta a la que sabía, a mí de ¿Tenías ese lado. conocimientos, Mercedes, antes? No me acuerdo. Sí, pero más globales. ¿Del Bueno, de secundario estadística o de sí. otra carrera? ¿No? ¿Del secundario, nivel secundario o de otra carrera? ¿O de otra carrera? De ambas. De nivel secundario tenía, Ujú. pero
muy global. Ujú, Sí, de otra carrera sí, estudié un par de años psicología, ujú, eh, pero también de forma global, porque metodología lo teníamos en el último año y yo no lo hice. ok. Bien, yo les dije con esta materia, en realidad yo hago mucho hincapié en lo técnico porque pienso que es más simple, dentro del mundo de la investigación lo más sencillo es lo técnico, ¿no? Es decir, como que empezamos por el deporte, no empezamos por la táctica, la estrategia, empezamos por la técnica, ¿no? O sea, la Sí, lógica de juego, comprender un poco de qué se trata de investigar y después lo técnica, ¿o no? Bueno, en investigación yo les dije que la formación son tres dimensiones muy grandes. Una, la más abstracta, que viene más de la filosofía, y que es más de una manera más global, como dice Mercedes, más general. Comprender, ¿sí? Cómo es el proceso del método científico, pero no desde lo técnico, sino desde de la abstracción y las formas de pensamiento y procesamiento de la información de que hacemos de acá. Y eso es una forma mucho más global. Después está lo meramente técnico, lo metodológico, ¿sí? Y después está específicamente lo disciplinar, que también es otro mundo, ¿sí? No es lo mismo investigar nada, en ciencias económicas que investigar en ciencias biológicas, o en ciencias de la motricidad humana, ¿bien? Tiene cada una su particularidad, sus propias técnicas, sus propias. Entonces, yo trato de hacer mucho foco sobre específicamente que se comprendan los elementos técnicos porque siento que son las herramientas para después poder comprender todo el resto se desarrolla, se necesita más tiempo para desarrollar. ¿Sí? Lo disciplinar es más, tendrían que investigar específicamente en educación física. Van a aprender investigando. Y lo general y lo global, esa dimensión que hablaba Mercedes, lleva mucho más tiempo de aprendizaje. Entonces, lo técnico por ahí es lo más tangible, por así decirlo, ¿se entiende? Entonces, pero para que tengan en cuenta que metodología de investigación no es solo la parte técnica, es todo. ¿Se acuerdan que la primera unidad tuvieron toda la epistemología, ¿no? O sea, desde la filosofía es bastante amplio. Pero sí, después nos pasó que por ahí para evaluar una investigación o para poder sacar las hipótesis o las variables es mucho más sencillo que formular y crear una investigación, que fue lo último que hicimos en clase, que eso nos resultó mucho más costoso, obviamente, ¿no? Por todo lo que implica, eh, que poder leerla y decir, bueno, es este el problema, es esta la hipótesis principal. bien. Pero bueno, les comento a partir de esto que otras veces con la profe hemos hecho, por lo general al revés, por lo general en las materias de metodología llevas a cabo un proyecto, por lo menos la elaboración, la planificación de un momento del proyecto, y después, ¿qué pasa? Cuando hacemos, Mercedes, ponele, pasamos a eso de identificación, no saben identificar. Es como pareciera, no, es como correr y andar en bicicleta, como si fueran habilidades totalmente distintas y que yo entreno uno no significa que la otra, como que no hay una transferencia. Eso es yo lo que veo. Bien. Bueno, en la 2 les dije, van a tener que llevar a cabo directamente su propio proyecto y la defensa final para aprobar la materia es eso, la exposición, o sea, como esto, pero ya del trabajo de investigación de ustedes. Así que también es un paso más adelante. Y encima es un enfoque cualitativo que es mucho más complejo todavía. Bien. Y la última, cuál dirían que es la percepción del esfuerzo que sintieron frente a la materia? Toda la materia. ¿Cuál sería, no sé si quieren ponerle en una escala del 1 al 10, cuál es la percepción del esfuerzo para aprobar como han aprobado esta materia? En este momento están aprobando la materia. Eh, Es muy personal eso, ¿no? sí, no. Sí. No, bueno, me pasó que tuvimos que dedicarle más tiempo a esta materia que a otras. ¿Ah, sí? eh, sí, por lo menos a mí sí, y creo que las chicas también, eh, por toda la cantidad de información que había, eh, y obviamente dependiendo la nota que uno quiere, pero Ujú. eh, cuanto más nota querés, más te tenés que esforzar y más tenés que dedicarle a esa materia. Bueno, hablo yo por mí, ¿no? Personalmente me pasó que otra materia, no sé, las prácticas las teníamos y no sé, al explicarnos el profesor en vóley cómo sacar o cómo dar, es como mucho más sencillo después pasar a la teoría y explicarlo de forma oral o escrita eh, que en esta materia. A mí por lo menos me costó un poco más que otras.
Igual no sé no sabría evaluar del 1 al 10 cuánto Ok. Sí, esfuerzo no, no. no sé si Sí. decir, o sea, o si se puede comparar lo que es el esfuerzo, pero sí em, nos resultó una materia bastante compleja, eh, al menos bastante diferente a lo que veníamos teniendo. Entonces, como esto que vos siempre decís que se plantea como una materia teórica, pero en realidad es práctica, y sí, es como que veníamos... las materias teóricas sí eran exclusivamente teóricas y de repente esta, como que tenemos un montón de teoría, porque es bastante amplia la información, pero después tenés que llevarla a cabo y es como ahí realmente ves si entendiste lo que habías leído si lo que interpretaste vos es lo correcto y esto de que en la materia o en en la investigación científica hay como determinados, em, esto que decía Mechi cuando por ahí estábamos leyendo, de palabras que pueden ser sinónimos, pero que en realidad se toma como una cosa, pero que puede ser otra, método, técnica, herramienta, como que ahí es como que no querés decir una cosa porque por ahí en realidad es otra pero son parecidas, entonces como que ahí entra la duda, entonces bueno, digamos, es como lo más difícil y más complejo. Sí, es muy amplia. Es un campo disciplinar muy, muy amplio. Bien. Bueno, muchas gracias, chicas. Las felicito, la verdad que felicitaciones. Un aplauso, chicos. No sé si alguien quiere decirle algo a las chicas, preguntarles algo. Es bueno que les den devoluciones. Bueno, bueno, genial. Tengo que ver todo el proceso, pero si no me equivoco, creo que es 10 lo que tienen, o sea, no me acuerdo bien el proceso, pero las chicas tienen todo lo esperable siempre. Así que bueno, felicitaciones, chicas, por todo el compromiso, el esfuerzo y bueno, todo lo que le ponen en su formación. Así que muy merecido. Bien, Gracias. eh, perdón. No, 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 simplemente gracias. Bien, bueno, la semana que viene ya no es necesario que vengan, ¿sí? Esto para todos. La semana que viene, esta es como la última clase, por así decirlo, que obligatoria. La semana que viene, quienes vayan a defender y quienes tengan que recuperar. El resto ya está, ¿bien? No tiene que, si quieren presenciar lo que sea, las exposiciones, los compañeros pueden estar, pero no es obligación estar, ¿sí? O sea que esta sería la última clase formal, por así decirlo. Em, bueno, ¿alguien quiere que veamos, que tiene dudas con respecto al TIF, con respecto a algo? Igual creo que les sirve de repaso, todo lo que expusieron las chicas fueron súper minuciosas. Yo creo que les debe servir un montón. ¿Les da vergüenza exponer así frente a los compañeros, mostrar sus trabajos? Les pregunto en general. Sí. Eh, no, me río porque están estudiando para ser profesores. Entonces, creo que no hay mayor exposición que ser docente, literal. Igual yo creo que me da más vergüenza exponer virtual que presencial. No ¿Sí? sé por Porque qué. Valen, ¿no Sí, sabes? no sé. Por ahí más interacción presencial. Y ahora es como que están todos callados. Por ahí es Presencial, eso. perdón. No, eso, que hay más interacción con los que están escuchando de forma presencial que ahora que están todos callados, digamos. Capaz por eso. Y los micrófonos callados y es como, y decir que hay las Claro, cámaras sí, 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 prendidas. sí, sí. Otros años, cuando no Eh, estaba la obligación institucional, las cámaras todas apagadas, imagínense, o sea, era como, Eras vos sola. Sí, es un horror. sí, sí. No, y presencial, por ahí, sí, No, que yo, en mi caso, por ejemplo, no es lo mismo para nosotros que estamos estudiando educación física hablar sobre un deporte
que Sí. hablar sobre este tipo de materias. A mí, por ejemplo, me genera esta timidez el tener que hablar por ejemplo, cuando me tocó filosofía, no es lo mismo cuando tuve que ir a defender hockey que esto, por ejemplo. Creo que va por ese lado. Puede ser el perfil profesional. Bueno, pero sepan, me parece que es importante esto también desarrollar, porque salir de... Lo que pasa es que hace muchos años la formación, creo que, no sé si se los he dicho, pero el profesor de educación física en sus inicios duraba 2 años. 2 años era estudiar para ser profesor y era meramente técnico. Estaban los deportes y no sé, anatomía, fisiología, me imagino, o sea, eran materias, todo muy técnico. Y el rol del docente, y sobre todo en educación física, fue cambiando mucho, mucho, mucho con el tiempo. Entonces, no sé si se acordarán, a partir de los pedagogos que ahora vienen del campo, digamos, si no eran profes de educación física, eran deportistas, ¿no? Eran filósofos y deportistas, ¿no? Estaban vinculados, digamos, de alguna forma, y empezaron a pensar y a valorar la educación física desde otro lugar. Entonces, hay una transformación a nivel teórico y científico sobre la educación física que se plasma y se ve, digamos, acorde a las necesidades sociales dentro de nuestro campo disciplinario. Entonces ha mutado mucho, la verdad que ha mutado mucho. Y es necesario desarrollar las otras habilidades porque sí, o sea, literal, necesitamos trabajar desde otras dimensiones, pero bueno, pero sí. Todavía creo que se sigue observando esa brecha. Yo siempre les decía, los teóricos y los prácticos. Me acuerdo cuando entré al IEF, que es como el Romero Brest en Mendoza, es el Instituto de Educación Física. Antes era INEF nacional, después pasó a ser provincial, pero es la parte pública, digamos, estatal. Y me acuerdo que era muy, muy claro ver mis docentes, que eran todos de la educación física, pero eran, yo les decía, los teóricos y los prácticos, literal, porque los teóricos de las materias teóricas, que por ejemplo sociología, esas materias, eran profes que venían vestidos con pantalón de vestir, ¿no? Con camisa. Y los, los prácticos, que eran los de los deportes, de joguineta, no se sacaba la joguineta por nada del mundo. Entonces era como, era un abismo entre uno y otros, digamos, eran todos profesores de educación física, pero, y había una rivalidad entre ellos, o sea, que todavía hoy existe, ¿no? Como desmerecimiento de un lado para el otro, ¿no? Que uno no tiene patio, no tiene cancha, el otro no tiene libro, ¿no? Entonces, es como, entonces, bueno, creo que eso con el tiempo se va a ir desapareciendo, digamos, esa división, porque en realidad no puede, el docente no, ya no puede quedar el profe de patio con la pelota y que estudió, cuando estudió los años de profesorado y se quedó ahí y listo, y nunca más tocó nada, no se actualizó nada ¿no? Al meramente, bueno, están los profes muy teóricos, muy, muy teóricos, pero, y- pero bueno, o sea, que tal vez no están, digamos, en la escuela en sí, porque hay otro vuelo, eh, porque la escuela tiene sus techos, ¿no? Es hermosa la escuela, pero tiene sus límites, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, medio como el club también tiene sus límites. Pero bueno, de a poquito yo creo, André, eso se va a ir, ¿viste? Y seguramente ustedes cuando entraron en la carrera veían este profe más, que es el profe más popular, que es el que está ahí con las personas, no el profe de laboratorio, sino el profe más... Pero después en el tras bambalinas, en la formación, ahí se mezcla, o sea, se necesita sí o sí, por eso, esa formación, esos dos campos, una pata, por así decirlo, en campo, en el terreno, y otra en lo académico. Em, También depende de ustedes qué orientación quieren seguir, qué perfil quieren ser, porque la educación física la verdad que es muy amplia. Me quiero dedicar a la gestión educativa, las políticas, ¿no? Perfectamente, o sea, lo podemos hacer. Me quiero dedicar a la docencia en la educación formal, cuál nivel, cuál de los niveles. También cada nivel tiene su complejidad y su especificidad. Me quiero dedicar al campo de la salud, en hospitales, ¿no? En prescripción del ejercicio con equipos interdisciplinarios, médicos, kinesiólogos, terapeutas, bueno, lo que sea, también podemos hacerlo. Me quiero dedicar al club, al deporte, ¿no? Al entrenamiento, al alto rendimiento, también lo puedo hacer. Y también va ligado ahora, la investigación atraviesa todos esos niveles, todas esas dimensiones, literal.
¿sí? Eh, hasta en el alto rendimiento, donde más investigación hay. Lo saben, ¿cierto? River tiene un laboratorio impecable. Bueno, vieron, han visto ahora que los jugadores están todos con los chalequitos, que van midiendo todo, o sea, literal. Entonces la investigación atraviesa todos esos mundos, todas esas dimensiones. Bien. Bueno, entonces nadie tiene dudas con sus trabajos, nadie tiene dudas, nadie quiere mostrar algo o no sé. Hola, profe, buen día. Yo tenía una consulta. Para los que van a final, ¿dónde te subimos el link del portafolio y el tip? Y en la última clase siempre aparece la entrega, el espacio de entrega a TIF en todas las materias. Por lo menos es No, una. profe, eso es lo que le explicábamos al principio, que no está. Es que no está todavía la última clase. Falta una semana. Ah, esta que se subió ahora no es la última clase. No, 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 no. La última clase Ah, por eso. es la Ahí última está. semana de diciembre. Entonces era la duda de todos entonces. Pero se los había dicho, ¿cierto? Que la última semana sí que estaba. Sí, sí, pero en las demás materias ya están cargadas todas las clases y tenemos el espacio para todas, ya para subir los TIF. ¿Qué tienen las Y 16? pensamos que No, esta que se subió ahora ya está marcada. espera, esta es la 14 esta semana, ya estoy mareada. La 14 era esta semana o la 15. Ya no me acuerdo. Es la 15, profe. La Dice 15. presentación de Claro, son trabajo. 16. Siempre el cursado son 16 Ok. clases. Todas. Ustedes ya tienen de todas las otras materias la clase 16 y esta materia no. ¿Eso me dicen? No, Sí, pasa que tenemos en la otras última, lo habilitaron antes. Por ejemplo, en política nos habilitaron en la clase 13, por ejemplo, para entregar el TIF. Claro. claro, Yo en teníamos pedagogía se todavía los, el espacio. bien. Yo en pedagogía Creo, también se los pongo antes. Sí. creo que también la duda es porque nos aparecen todas las clases, pero te dice cerrado, por ejemplo. Vos no podés entrar. Acá llega hasta la 15 y no hay más nada. No vemos que haya Ah, acabado la porque clase. Va, por lo menos yo. las clases se las. Claro, por eso teníamos la consulta del principio, porque parece en nuestro campus nos aparece como que esta es la última. Pero Claro. porque las clases se les habilitan, por lo menos lo que yo sé, se les habilita creo que el domingo, o sea, el lunes a primera hora. Empieza el lunes y ahí se les habilita la clase. Es una programación del área de educación. Eso no lo manejamos ni Sí, en. sí, profe, lo entendemos porque se manejan igual todas las materias, Ah, pero sí. nosotros vemos las otras clases que no están habilitadas Ah. y ahora parece como que no. Por eso teníamos la duda, pero bueno, si nos aparece ya la semana que viene, lo cargamos en Tal vez, ese espacio. ¿saben qué? Hoy es martes. Yo les cuento cómo es la programación que tiene el institucional de educación a distancia. Dan tiempo a los contenidistas hasta a más tardar el miércoles, que la clase esté lista, la clase de la semana siguiente, porque ellos jueves y viernes importan, entonces hay importar es cuando las mandan cerradas a las otras, todas las comisiones, a las aulas. Pero son siempre distintos días porque van cargando en orden, que yo no sé cómo el orden que tienen, entonces, y sé que la programan para que se habilite el lunes a primera hora. Pero yo sé que funciona así. Tal vez la profe todavía no está lista esa clase. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos? O sea, no la pueden importar cuando está lista la clase, se importa porque si le importan antes, no es como vieron como, no es una plataforma que uno en el Drive que yo hago modificaciones y no importa. No, cuando la clase se importa, si se le cambia algo a la clase, tienen que volver a hacer el trabajo de importación y eso es todo un trabajo, ¿bien? Porque es todo un trabajo manual que hacen. Imagino sé cuántas aulas son como 700 o más aulas. No es una barbaridad la cantidad de aulas que manejan. ¿Bien? Entonces tienen todo armado y todo. Pero siempre piensen que todas las materias, todas tienen 16 clases, sincrónicas y asincrónicas, digamos, ¿no? O sea, pero del campus tiene que aparecer 16 clases, siempre. Claro, por eso nosotros vemos, pero te dice cerrado, se habilita, pero vos ves que tenés 16 clases en tu campus. Porque En no debe este estar caso, lista, André. claro, en este caso llega hasta la 15, esa era la duda, nada más. Ujú. Claro, entre jueves y viernes siempre aparecen, se importan estas las clases de la semana siguiente y se habilita el lunes. Es más, ¿se acuerdan hasta el año pasado las habilitábamos nosotros?
Sí, a partir de este año, no me acuerdo bien, que se cambió y lo empezaron, ¿por qué? Porque los profesores se olvidaban de habilitar las clases. Entonces lo empezó a hacer educación a distancia directamente. Así que ya ni siquiera nosotros tenemos control de eso. Así es. Pero Profe, en el sí, está, programa sí y en el cronograma dice que tiene 16, pero están mal las fechas. Dice que esta semana sería como la última clase. sí, ¿se acuerdan que lo vimos en una clase? Yo me di cuenta al final también que estaban mal las fechas, ¿se acuerdan? Y les dije que anotaran las fechas y sí, están erróneas las fechas. Ahí hay un error. Ujú. Sí, sí. Sí, pero siempre, 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 siempre las cursadas terminan la primera semana de diciembre, o sea, el segundo cuatri. Y la del primer cuatri, la primera semana de julio. Siempre me acuerdo que es así. Sí, Y una consulta, profe, porque a mí no me quedó claro. sí. Nosotras, por ejemplo, tendríamos que subir el trabajo final, el enlace, o qué Suban. hay que subir. Sí, cuando se habilite, súbenlo si quieren. O sea, ya con esto es suficiente, pero para que les quede el campus completo, esto que les decía, vieron que les aparece como que. Entonces, esto cuando hacen un seguimiento, al final, no me acuerdo si les conté, una vez me pasó al principio, creo que fue el primer año de pandemia, yo llevaba registro así escrito, no estaban las planillas en Drive, entonces yo siempre igual llevo registro escrito, llevaba registro escrito en mío de los trabajos y bueno, y las entregas. Y no era obligatorio las entregas por campus, no estaba obligatorio. Bueno, y yo tenía mi registro acá de la persona, por ejemplo, un alumno y no había entregado, no había hecho las entregas por el campus, pero yo sí tenía los registros de los trabajos. Y, y bueno, y esa persona llegó para promoción y me llaman de Bedelía, porque claro, el campus le salía que no tenía todo incompleto. Y vieron que dice incluso el porcentaje de completamiento del aula. Bueno, y ahí yo, bueno, entonces me llamaron la atención porque yo tuve que demostrar, evidenciar que en realidad el proceso estaba hecho, lo que pasa es que no había registro en el campus. Y bueno, y así se fueron ajustando, ¿no? Como que ahora sí o sí tiene que estar todo, vamos perfeccionando, por así decirlo, el proceso. Pero, ay, me fui por las ramas y me olvidé que te iba a decir. ¿Cuál era la pregunta, Mercedes, porfa? Si teníamos que presentar el link del Drive, el link del TIFF o qué exactamente. Bien, con esta instancia supuestamente no habría problema. Ahora, ahí me acordé, que los BDRs cuando hacen el seguimiento final, de que esté todo en coherencia, que la nota que se sube en todos lados esté igual con el SIGEDO y todo el tema, van y miran el campus, no van a ver las clases, ¿no? Entonces, sí, para asegurarse y para que no les deje, porque va a salir como obligatoria la entrega del TIF seguramente, vieron que les aparece, tampoco lo pongo yo, eso lo pone la institución, cuáles actividades son obligatorias y cuáles son optativas. Bueno, hagan la entrega del el portafolio, si todos hagan la entrega del link del portafolio y así ustedes ya se quedan tranquilas y yo les puedo dar, además les puedo dejar el registro de la devolución y la nota del TIF. Ok, perfecto, Es más, gracias. esto me da pie a recordarles que la nota del TIF, lo mismo que los parciales, no quiere decir que la nota del TIF sea la nota de final. Por ahí puede tener una nota, supónganse que tengo de TIF un 7. Vieron que la institución pide que el TIF sea 7, bueno, un 7. Después esa nota puede subir por el proceso, hay un cruce, ¿sí? La nota final de la materia es una ponderación de todo el proceso. ¿Sí? Entonces, en el SIGEDU les puede salir, va a salir TIF es un acta, igual que los parciales, es un acta aparte. Y después hay un acta que es la misma, la del final, donde aparece la nota final, la instancia final. Hay notas que coinciden y hay notas que no. Supónganse, yo me puedo sacar, qué sé yo, un 5 en el TIF y supuestamente no podría promocionar, ¿cierto? Y si fuera al final, sí promociono. Entonces, bueno, por eso les recuerdo esto, ¿no? Que la nota de TIF no es la nota final de la materia. Puede llegar a coincidir, pero también puede que no. Eso, ¿bien? Em, bien, algo más que me esté olvidando. Así que te diría, Mercedes, que completen por una cuestión, pero no sería ultra necesario. Pero No, ya, está bien. Tengo una consulta porque yo, por ejemplo, no llego al 100% porque, por ejemplo, en la clase 12 hay una actividad que dice un trueque parcial por actividad.
que no tenemos que entregar nada, pero me queda como pendiente, igual que la clase 13, que hice clase 13 parcial 2. También queda pendiente porque no está habilitado. Pero son dos actividades nada más. Bien. Ok, bueno, Recuerden que nada. no es que tienen que tener el campus al 100%, ¿no? Fíjense, ni la asistencia ni las notas son al 100%. Así que no te preocupes, Mercedes. Parcial por tres, que nosotros tuvimos otro parcial. Tuvimos parciales, miren, yo pongo todas las fichas en la parte de la oralidad porque sé que es lo que más les cuesta y sé que, y encima esta materia como el final se aprueba así, con más razón. Y sí, yo creo que es la parte, la pata más floja de la mayoría no, no es esta carrera, en la mayoría de las carreras. Son habilidades que no nos dan mucho espacio en los niveles anteriores para desarrollar. Bueno, nadie quiere mostrar, nadie tiene una duda puntual técnica sobre el TIF, sobre el portfolio, ¿en qué lo están armando? Cuéntenme, ¿en qué plataforma están armando? ¿El portafolio Nosotros en Padlet. en Canva? Padlet, Ah, que es como una pizarra que Padlet, vas poniendo. sí. ¿El portafolio? ¿Mica? Sí, Ah, genial, buenísimo, me gusta, me gusta. es la primera vez que lo usaba y descubrí varias funciones, así que Sí, yo Padlet, probé. buenísimo. Lo que pasa es que todas en realidad se van actualizando y encima seguro también tiene la IA ahora, porque a todas le han puesto, vieron la IA, entonces es más fácil por ahí descubrir nuevas cosas o poder armar. Pero Padlet, sí, no, también tengo mínimo contacto con el padre. Las dos cosas, Mica, el TIF, ¿con qué lo están armando? Con Canva. Ujú. Bien, bien, bien. Bien, ¿el resto cómo viene con eso? ¿Les cuesta la tecnología en educación física? Entonces, nosotros lo estamos armando al TIFF con Canva, pero el portafolio lo estábamos metiendo en una carpeta de Drive, así como hicieron las chicas. Bueno, bien, el resto, Roger, Lautaro, Nosotros estamos armando en Drive, estamos haciéndolo, juntando las actividades y bueno, estamos adelantando muy poco, vamos todavía del TIF, la verdad. ok, pero lo quieren presentar la semana que viene. No, porque nosotros vamos a ¿Ah, para final. final? Ah, Sí, ok. Porque no alcanzamos a promocionar, ¿no? Ok, ¿cuándo es la fecha de final? ¿La tienen? ¿Es la otra semana? No, profe, ¿Tres? no tenemos la fecha. ¿Tres se puede haber sido que dijiste por ahí? ¿Puede ser? No sé si... ¿Ustedes no pueden ver las fechas? No sé. Sí, La a mí fecha. me pareció leer 16, creo. ¿En Están dónde les en aparece? archivos de secretaría. Ah, el A ver. 16. No, Ah, entonces es más de tienen más tiempo. Tienen 2 semanas más, digamos, o sea, contando la que viene tres, me parece, ¿no? Bueno, mejor. Mejor, mejor. Recuerden compartir igual, entregar. Ahora, antes del 5 suben el link. Yo no voy a entrar igual y siguen trabajando por ahí. Recuerden poner los links públicos también. Bien. Zoe, Ana, ¿cómo vienen? ¿Valen? No me acuerdo por ahí mucho los grupos. Lo estamos haciendo también en Canva y ya teníamos el portafolio en un Drive, pero queríamos preguntarte sobre la extensión, porque sentíamos que lo habíamos hecho bastante breve nosotros. Sobre el TIF. Sí. Es que las chicas lo hicieron como, sí, lo dijo Dani, dijo que estaba como muy completo. ¿Qué querías? ¿Cuál es la pregunta puntual? ¿O cómo armaron? Y saber si era, tipo, había que hacerlo de esa manera tan extensa o se podía hacer más, como por ejemplo cuando hicimos el del paradigma, que Sí. era más breve los globos de información. ¿Qué hablaron de la generalidad? Por ejemplo, ¿qué tomaron? ¿Los momentos de Sabino? ¿O qué base tomaron? ¿Qué autor tomaron? No, varios, pero claro, o sea, en la imagen no pusimos
tanta información porque le íbamos a dar oralmente. Y a grandes rasgos, ¿cuáles son los pasos que tomaron? O los A ejes ver, ejemplo. de organización, digamos, para ver. Tal vez le está faltando algo, por eso, del método, Mm, digo. A ver, ahí lo busco. No sé si Ana lo tiene a mano. Igual, obviamente, bueno, cuando decís, como, bueno, nosotros no lo hicimos o no pensamos así, lógicamente somos dos personas distintas y vamos a pensar los trabajos de distintas formas, por más frente a una misma consigna. Esa es la idea. No, la idea no es que hagan todos lo mismo igualito. No tiene ningún sentido. Es más, eso no está bien. Hay todo un protocolo de, es más, ahora no sé en qué comisión se estaba, por suerte a mí no me pasó, pero se estaba actuando con un protocolo con los parciales ahora, con otras comisiones. Obviamente, copia. No sé si escucharon las noticias de este año, me acuerdo que vieron para las residencias de los médicos, para las especializaciones que se o sea, digo, y después también escuché, no me acuerdo del año pasado, que fue de docentes rindiendo para ser directores, que también tienen que ir rindiendo también, agarraron, copiando, o sea, nada, copiar siempre se va. No, pero bueno. A ver, más o menos, aunque sea la estructura, decir cuál es la lógica, porque tal vez está faltando algo. ¿Con quién estabas hoy vos? Conmigo. Bien. Bien, Ana, ¿no se acuerdan más o menos qué Eh, ejes tocaron o qué habían pensado? Era tipo una línea de tiempo Ok, y habíamos puesto fase uno, fase 2, fase 3, así hasta la fase 10 bien. y ponele en la fase uno Sí. eh, pusimos idea y desarrollamos sobre la idea. En Bien. la fase 2 planteamiento del problema. Ujú. Fase 3 marco teórico, fase 4 alcance, fase 5 hipótesis y variables, fase 6 diseño metodológico, fase 7 muestra, fase 8 recolección de datos, fase 9 análisis y fase 10 informe final. Bien. Y de cada uno de esos desarrollamos. Está bien, no lo veo pobre. O hablan del contenido de cada fase, tal vez. Claro, como Claro. que por ahí Sí. el contenido de cada fase es escueto, poner. Ok. Bueno, fíjense ahí que pueden profundizar por ahí no tanto desde. Bueno, las chicas ahí tomaron como las clasificaciones, ¿no? Los tipos de muestreo, los tipos de diseño, los tipos de enfoque. Obviamente que eso es desarrollar un tema, ¿no? Se supone que el TIF no es simplemente de nombrar los pasos, sino como, bueno, explicar más o menos qué comprendieron, en qué etapa o fase, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cuál es la acción, qué es lo que tiene que hacer un investigador. Eh, Creo que lo principal pasa por ahí, ¿no? ¿Cómo es ese proceso en cada momento, en cada fase? ¿Qué es lo que primero tengo que hacer? ¿Qué hago después? Creo que eso es lo más importante, por lo menos que se llegue a comprender, que ustedes comprendan eso, que puedan saber, decir, bueno, qué hacer, ¿no? Tengo que armar un proyecto, o cómo se investiga, qué es lo que tengo que hacer. Eso es lo fundamental. Después pueden tomar definiciones de autores, ¿sí? Eso también pueden tomar como distintas definiciones de autores y ahí tienen más material. Supónganse, bueno, el marco teórico. ¿Cómo lo define el marco teórico? No sé, y buscan. Utilicen la IA, ¿sí? Como a modo de, para poder diversificar incluso los conceptos, ¿no? Pero siempre esto también. em, Ahí las chicas tomaron de referencia a dos autores, pero no pueden, o sea, pueden profundizar esto, por ejemplo, de tomar esto, decir, bueno, las diferentes concepciones o conceptos desde distintos autores. Entonces, como que pueden poner como frases, ¿no? ¿Vieron? Es decir, de qué dice cada autor.
Y bueno, Profe, ¿le podemos mostrar con G cómo la hicimos nosotros a modo de ver si vamos bien o... sí, sí, Bueno, sí, esa es la idea. le- Y tal vez ahí, Ana, pueden completar un poco más, y Zoe. Digo, si sienten que es pobre, ¿no? No solo con una definición única, sino esto de hacer un contraste con ¿Sí? autores. ¿Están viendo ahí, profe? Sí, vemos, Andrés. Eh, Lo fuimos armando así. Ujú, Nos abocamos más a los 4 momentos de Sabina. ujú, bien. No sé si lo puedo adelantar o hacerlo más rápido. No, no, está bien, está bien. Ujú. Así lo armamos con... Bien, muy Hasta ahí bien. llegamos. Esta forma más así dinámica se me vino a la cabeza también, se puede hacer, podrían hacer como eh, no sé si Canva tendrá, seguro tiene, pues es súper completo, pero como hay otros recursos también de juego, como Geniali es uno y el otro, ¿cómo era el que usamos? Que usó más, yo me gusta más. Nosotros usamos Prezi. Sí, no, no, pero para juegos más interactivo. ¿Cuál es el que usó que me gusta más? Geniali es medio como... Educativa puede ser, educativa No, móvil. ese sí no lo conozco, pero sí hay un montón. Tratando de Kahoot, esa es la que somos. Ah, Pero bueno, hay un montón también de plataformas. Se me ocurre que incluso pueden armar la presentación de forma más dinámica o didáctica, también así con preguntas y respuestas, o sea, para interactuar con, no sé, pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? Digo, en esto que les decía a las chicas de salir del molde, por así decirlo, no de la estructura que nos ponen desde jardincito, nos van estructurando, encasillando, no, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, entonces nos vamos como limitando y en esto, el que decían las chicas, ¿no? El miedo a hablar porque una palabra, no pasa nada, ¿sí? O sea, yo les hago como esa mínima corrección pero no es una corrección, sino como un ajuste de decir a nivel conceptual, pero no, no es porque no es algo negativo ni algo malo ni nada, ¿bien? O sea, no. Entonces, digo, no piensen que al ser una exposición oral, tiene que ser no con una presentación como formal, por así decirlo. Pueden hacerlo de la forma que quieran, ¿bien? Esto lo de las chicas se me vino eso, por ejemplo, pero de la forma que quieran. La idea es que esto, que se pueda transmitir o explicar cómo es el método científico, qué tengo que hacer, en qué consiste y esas cuestiones. La lógica, digamos, ¿vieron la lógica del juego deportivo? Es eso. Así que sí, está muy bien, chicas, está muy bien. Hay que ver ahora, o lógicamente, lo que hablen, lo que digan. Eh, Está linda la presentación, está idea. Es más, incluso unos también, siempre las presentaciones también de quién es el público objeto, ¿no? O sea, también. Ustedes me hicieron acordar más como para niños. Sabían que se da investigación desde los niños, ¿no? Me hicieron acordar, tienen más perfil de las señoritas maestras, las chicas. Eh, Tratamos de agregarle, por esto que decías anteriormente, de que no sea tanto escrito, sino, bueno, defender desde la oralidad ujú, y para ahí eso que van a estar viendo nuestros compañeros mientras nosotros estamos hablando, como acompañarlo sin ujú. tanta letra, digamos.
por eso fue como refuerzo visual. Bien, muy bien. La investigación es una estrategia pedagógica didáctica que se trabaja desde el nivel inicial. La exploración es parte de ese primer momento de investigación. Es una herramienta pedagógica, así que digo que esto de adecuar también, ¿no? Como a los distintos públicos y las edades es importante. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda más? Pero vienen bien, yo creo, ¿o no? Bien, Profe, ¿puedo mostrar bueno, el portafolio de mi grupo que ya estaría terminado para ver si le dale. falta algo o está bien? El portafolio pueden agregarle si ustedes quieren otras cosas también. No hace falta que esté, no es solo lo de la materia, digamos, lo de las clases, lo de las actividades. Pueden agregar lo que quieran. Sí. ¿Se ve bien? Bueno, yo lo separé por unidad Ujú, bien. y cada unidad, bueno, el nombre, la Ajá. bibliografía y cada clase tiene, bueno, su nombre, la actividad y el archivo del trabajo. Mismo en todas. No. Ujú, Si corremos acá están, bueno, los parciales, cómo bien. fue cada parcial. En el primero que nos habías dado para elegir un artículo, puse el link del artículo que habíamos elegido. Sí. Y en el del parcial 2 lo mismo, con nuestro link de la encuesta. Y abajo están, sí, los Ajá. resultados de la encuesta. Y bueno, acá está el apartado del TIF, con el link de lo que íbamos armando y la consigna. Hermoso, me encanta. Está muy lindo. Está muy lindo. Eh, ¿Les resulta difícil el uso de la tecnología? Pero ven la importancia o no. Hasta pensar en el patio escuela, o sea, tenemos que usar la tecnología. Todos los chicos, ya no sé a qué edad empiezan a tener teléfono, pero ya cuando empiezan a tener teléfono podemos aprovecharlo, ¿no? O sea, es como, me parece que es necesario para poder conectar a los chicos conectar con los chicos. O sea, la tecnología me parece que es uno de los medios, conectar con sus intereses. No podemos seguir ¿no? Yo no les digo sacar la pelota y los conos, pero buscar otras formas mediadas por la tecnología me parece que es importante. Pero fíjense cómo nos aporta esto, ¿no? De poder llamar la atención de ellos a través de los colores, los videos, ¿no? De hacer más didácticas las cosas, me parece que es importante. Así que bueno, genial. Bueno, no hay nadie, ¿no? De acá que recupere algún parcial. Bueno, no sé por qué justo, o sea, por qué están quienes están al día y quienes no están. Pero bueno, les voy a tomar asistencia por mientras y bueno, ya los voy liberando. Eh, a nivel Profe, conceptual, después, ¿dudas? no sé Sí, si después, no sé si alguien está más en mi condición, como estoy yo en condición de final, para consultarle cómo es que evalúa, el cómo final. es la forma del final. Lo mismo que ahora. Lo mismo. Sí, los chicos están, Roger y Lautaro dijeron ahí, yo no me acuerdo bien quién es. Es lo mismo, exactamente lo Eh, mismo. La diferencia es que hay otra docente más, digo otra, mis compañeras son mujeres en este momento. Ahora estamos en concurso, 20 docentes más para... Ah, no, para esta materia no, perdón. Estamos con la profe, no está bien, estoy confundiendo la materia. Estamos con la profe, así que es muy probable que estemos con la profe Gaby. Y no, es lo mismo, o sea, exactamente igual. Siempre para que tengan en cuenta, para todas las materias. Mientras yo creo que ya se los he dicho, mientras más expongo, o sea, mientras más panorama cubro a nivel conceptual, menos preguntas me van a hacer. Doy menos lugar a que me hagan preguntas. Bien, eso por un lado. Otro tip, digamos, para finales. La seguridad. Yo sé que es difícil, todos nos ponemos nerviosos, todos, yo también, todos nos ponemos muy nerviosos, pero nada, hagan respiraciones, no sé, mediten antes, ¿no?
porque digamos, la seguridad que se transmite es proporcional por lo general a lo que se sabe. Si yo sé que siento que sé, eso me da tranquilidad, entonces voy a estar tranquila. Si yo siento que no sé y me voy a poner mucho más nerviosa y me voy a bloquear, o sea, se me va a hacer una laguna tremenda y es como vieron como una bola de nieve, o sea, empiezan a hacer preguntas y cada vez se pone peor la cosa. Entonces, esto de poder gestionar las emociones, ¿no? De controlar esto, como a través de la respiración, respirando profundo, relajando y bueno, y eso. Entonces, creo que eso también, eso como uno se presenta, ¿vieron? Como una entrevista de trabajo, como todo. Si yo me presento, yo sé que es re difícil de manejar, pero bueno, pero me parece que es importante también. Y esas dos cuestiones creo que son las más importantes para lograr el éxito. ¿Sí? ¿Cómo preparo? ¿Cómo me expreso? Tengan ayudas, tengan papeles ahí, ayuda memorias. Si hay algo que no saben, no lo sé o estoy confundida, sí, o sea, es preferible antes que empezar digamos, a ir, digamos, Entonces, ¿qué vamos a hacer? Defendemos, va a ser la defensa de nuestro TIF con el y después portfolio, nos va a empezar a preguntar. con el portfolio, todo igual. Y como yo Ok. le hice pregunta a las chicas, fíjense, yo no tenía, no me dejaron mucho margen a que les preguntara nada conceptual porque todo lo dijeron, fueron al grano, o sea, tomaron todos los conceptos más claves y los dijeron bien. No les hice preguntas conceptuales en este caso porque no me dieron lugar, no tuve preguntas, digamos, no tuve dudas. Uno cuando hace preguntas, ¿sabes cuando hacemos preguntas, Roma? Cuando tenemos dudas de que el otro lado se sabe. Pero pueden habernos, nos ha pasado de decir, no con tips, sino con presentaciones. Vieron que uno prepara un tema, o hay gente que prepara toda la trazabilidad de la materia, conectando y no se tienen preguntas, porque se nota, o sea, es fácil, del lado de evaluador es fácil saber cuando la otra persona sabe o no. Entonces, por ahí, bueno, uno dice, bueno, sí sabe, pero ahora después ese creo que es el mayor problema. Eso es fácil, saber si la persona sabe o no es lo más fácil. Después, definir la nota. Cuando se sabe definirla, no es lo mismo un 4 que un 10. Hay un abanico muy amplio. Entonces empezamos a hacer preguntas para eso, para definir la nota. ¿Sí? Es para eso. Y por ahí muchas veces cuando se extiende, ¿vieron esos exámenes interminables? No es por nosotros, sino es por ustedes. Porque, bueno, suponete, Roma, que sí, bueno, no, viste, ponele no estás para aprobar. Y ponele que te hicimos dos preguntas, ponele. Bueno, ya está, entonces empieza, no, profe, pero hágame otra pregunta. Entonces, por lo general, cuando se extienden las preguntas es para demostrarles a ustedes que realmente no es ¿se entiende? Más o menos funciona así. Cuando alguien sabe, es corta la evaluación. Es así, no es para dejar evidencia que no se sabe realmente, es para eso. No, pero no, y después se entra en una especie de tortura, ¿vieron? Para los dos lados, es una tortura. Por eso les digo, si no saben algo, listo, no sé, y es preferible para ustedes, para nosotros, o sea, porque no es agradable, no es. ¿Han desaprobado alguna materia alguna vez en un final? ¿No? ¿Nadie? Ana, sí. Chicos, necesitan desaprobar alguna materia, es necesario. Es necesario trabajar la frustración de ese momento. Iñaki, vos, Yo no fui a final, recursé una materia con vos, ¿te acordás? sí, Que porque vos te pusiste era otra bravo época. conmigo, te pusiste bravo. Era otra época. Iñaki, yo les cuento, a lo poco que recuerdo, Iñaki no prendió la cámara en toda la cursada, no habló. ¿Vieron cuando no conocen el rostro de una persona? Y apareció al final, no me Pasa, acuerdo, profe, para que reclamarme me algo. había tocado, era el primer cuatrimestre en Río Grande y habíamos entrado tarde nosotros, o sea, medio como que nos metieron de prepa un grupo y la verdad que no estaba muy familiarizado con el ritmo académico y no me sentía cómodo tampoco. Era una época así medio compleja para meterme ahí en el grupo. Y bueno, así se dio esa materia. Bueno, y yo cuento mi versión. Y para mí era un alumno fantasma, porque estaba pero no estaba, ¿no? Era como, y aparece al final, no sé, hablar una voz, y no sé qué, no, profesora, no sé qué, claro, le digo, primero prende la cámara, porque, o sea.
Claro, no, 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 quedó el registro ahí de grabado, Iñaki. Bueno, pero al final no desaprobaste ninguna en final. No, al final no fui nunca. Bueno, es necesario. Todos tenemos que pasar por esta experiencia. No siempre vamos a ser elegidos, ni para un trabajo, ni siempre nos va a ir tan bien. Es necesario pasar por todas esas situaciones emocionales que, nada, que nos ponen a prueba, porque lo mismo nos va a pasar en la docencia, ¿no? Se encuentra con un Iñaki que viene así como también, ¿no? Entonces como, no, no, o los padres, y si están en la primaria los padres, y bueno, y en el secundario los chicos, o sea, no es fácil, la vida del docente no es fácil. Sépanlo, entonces es mejor que pasen ahora por este proceso un poquito. Esto es un simulacro super light, un entrenamiento súper liviano al lado de lo que es después a nivel profesional. La verdad que es difícil. Somos muy cuestionados los docentes, muy. Roma también se enojó conmigo por correo. También se enojó conmigo. Dije, ay, bueno. No, yo, bueno, Me he aprovecho. enojado, pero porque pensé que yo tenía razón y después me di cuenta que se me habían cerrado los... No, no, aparte, no, Ya a se ver, me pasó, profe, ya se me pasó. no, Tiene no. razón. No, está bien, pero a lo que voy es que yo entiendo el nivel de frustración. Eso es un nivel es justamente el pasar por la frustración cuando vos esperas algo y trabajás para algo y después no es así, por el motivo que fuere. Y yo entiendo que yo sé la calidad de estudiantes que son y yo sé, yo lo veo eso, no es Y que- por mi parte fue como, como le puse tanto, participé tanto en clase, todo, y no darme cuenta que se me cerró la autoevaluación me quería morir. Es más, primero pensé que me estaba hablando de las faltas, entonces me puse a ver las faltas y después miro el campus y nada, me quería morir, no tenía forma, dije, bueno, bajé 18.000 cambios, no peleé más y dije, bueno, consulto otras cosas. Perdón si fui, no, 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 a no. veces soy muy intensa también yo, perdón. Todos, chicos, en esta profesión, los que estamos acá, es como, para mí también es como difícil también regular por mis emociones, porque también, obviamente, somos, los que estamos vinculados a la educación física, estamos muy conectados con nuestras emociones, ¿no? Y con nuestras pasiones, somos más viscerales, a diferencia de otras profesiones. Entonces, bueno, eso también, por eso le digo que es importante pasar por los procesos de frustración. Eh, pero sí, yo, bueno, aprovecho y pónganme, por favor, presente en el chat. Así les pongo ahí. Yo aprovecho, bueno, agradecerles, la verdad que un grupo súper lindo en todo sentido, tienen muy buen nivel, eso está muy bueno, porque no, que el grupo apunte para arriba, no para nivel para abajo, siempre es muy, no sé si están en todas las materias así como combinados, las dos Budas, pero me parecen que, nada, que lo aprovechen porque es muy buen grupo en todo sentido, ¿sí? A nivel de académico, a nivel de valores a nivel de todo. Entonces, para mí, la verdad que ha sido un placer muy grande. Pido disculpas por ahí también con estas cuestiones que se me pueden pasar de información, de no recordarles tal cosa. La verdad que nunca mi objetivo es perjudicarlos. Todo lo contrario, sí sé que soy por ahí bastante, no sé si rigurosa, eso yo les digo mi percepción. Ustedes tendrán otra, obviamente. Yo sé que soy exigente, yo lo sé. Es más, yo he trabajado conmigo misma sobre los niveles de exigencia conmigo misma, porque no es que yo soy la más exigente primero conmigo y después con el resto, pero bueno, creo que les dije el primer día de clase que mi gran objetivo es, amo esta profesión y quiero lo mejor para esta profesión y no quiero profesionales, perdón la palabra, pero mediocres, ¿sí? O que tiren, desvaloricen nuestra profesión o ninguneen nuestro trabajo. Entonces apunto a eso. Les voy a exigir siempre para que sean mejores, para que ustedes, para ayudarlos. Yo acá estoy para acompañarlos a que ustedes sean mejores. Nunca mi objetivo va a ser perjudicarlos y tampoco me gusta cuando han llegado instancias, por ejemplo, en los finales, de gente que se presenta y rebota en las mesas un montón de veces. Entonces tampoco, así como creo que es bueno, digamos, pasar por ese proceso de frustración, tampoco es bueno pasar por momentos repetitivos. Entonces, ¿qué les digo con esto? Con que cuando se encuentren en una situación así, de que no puedan sacar una materia o algo así, acudan a los profesores, pidan ayuda a la institución, ¿sí? Porque no hay una cuestión, por ahí el tema está en otro lado, no está ni el profesor ni en la materia, hay otro tipo de problemáticas, pero nunca bajen los brazos, nunca, nunca, nunca.
Quien se recibe no es el más brillante, el que tiene más perseverancia, ¿sí? El que persevera, el que está seguro de lo que quiere. Nunca, nunca, nunca bajen los brazos. Y bueno, para mí, súper placentero. Iñaki, en lo personal, me hizo muy feliz compartir este espacio con vos, porque la verdad que me fui con, digamos, me quedé con un trago amargo, por así decirlo, amargo en el sentido de siempre, yo tengo mucho miedo de pecar de injusta, siempre. Tengo muchísimo miedo porque sé que soy exigente y tengo, repito, mucho miedo de pecar de injusta. Y por ahí, en grupos muy grandes, muy multitudinarios, es muy difícil poder ver las individualidades o hacer seguimientos personalizados. Es muy difícil, ¿sí? La docencia, todavía con este sistema, digamos, precario, ¿no? Entonces, pero eso, les deseo lo mejor. Yo siempre voy a estar para lo que me necesiten, lo que sea, ¿sí? Que nos dejemos de ver no sé si nos vamos a seguir viendo, pero que nos dejemos de ver en la carrera no significa, seguimos conectados. Ustedes pueden pedir, si perdemos contacto por el aula, pueden pedir a los bedeles los correos privados o no sé, lo que quieran, si no les puedo pasar por acá. Miren, todos los correos institucionales, o sea, de acá del IURB, son el nombre, la inicial C, Cortés, ¿sí? El apellido de todos los docentes igual, @iuriverplate.edu.ar. No sé si sabían. Les voy a escribir por las dudas. Pero bueno, si no, si después necesitan mi teléfono o algo más personal, se los paso, me escriben, se los paso. IU River Plate. Todo este es el correo de todas las IU River Plate. Ahí está. Así es la misma estructura de todos los docentes. La inicial, el apellido y lo demás todo igual, para que tengan en cuenta para todos los docentes. Y bueno, lo que necesiten, si siguen después la licenciatura para acompañarlos en la tesis, lo que necesiten, ¿sí? Así que bueno, nada, un placer muy, muy grande. No sé si alguien quiere decir algo o ya estamos. Nos vemos igual la semana que viene, nos seguimos viendo. A las chicas Nos nomás. vemos, sí. Ustedes y Dani, un placer, chicas, un placer. Gracias por compartir todo este tiempo. Gracias, igualmente, profe. Bueno, Bueno, gente, cualquier cosa me escriben. Que estén muy bien, que tengan muy linda semana, ¿sí? Gracias, Gracias, profe. profe, nos vemos. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Profe.